Incoming transmission. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 2414.19. Mientras las naves siguen su curso a través de los sectores exteriores, la ciencia y la imaginación son compañeras inseparables en cada misión. Lo que hoy parece imposible, ayer fue apenas un sueño, y a veces una buena historia de ficción encierra más verdades sobre nuestro futuro de lo que estamos dispuestos a admitir. Es fascinante observar cómo distintas generaciones, desde físicos hasta soñadores, encuentran en las estrellas no solo aventuras, sino preguntas, porque al final explorar el universo no es solo cuestión de tecnología, sino de curiosidad. Computadora, fin del registro. Bienvenidos a Frecuencia Trek, el podcast donde desarmamos motores Warp, exploramos la historia de Star Trek tanto frente como detrás de las cámaras y lo más importante, celebramos cómo esta saga nos conecta con nuestra humanidad. Yo soy Julieta, chica Trekkie, chica geek. Hoy me acompaña Alejandro, nuestro oficial de transmisiones. Podríamos decir que es el director de la orquesta digital cada vez que hacemos análisis en vivo y además matemático. Básicamente, nuestro Spock de la vida real. Él maneja los controles, los sonidos, las imágenes y bueno, hoy se animó a subirse a bordo como invitado. Bienvenido, Alejandro. Hola, capitana. Bienvenidos a todos también a nuestro momento de podcast. Sí, primera vez que estoy aquí delante de ustedes hablando. Yo sé que muchos me conocen por estar detrás de bambalinas, mirando que todo esté bien. Siempre estoy aquí en los controles viendo que el audio esté bien, que las imágenes también estén todas perfectas. Y hoy estoy pues aquí trabajando solamente con el audio, ya que imágenes no vamos a tener. Y pues con mucho gusto y con muchas ganas de hablar con todos ustedes. Qué bueno, Alejandro, bienvenido. Bueno, Alejandro, ya que estamos hablando con alguien del sector de las ciencias, me gustaría saber qué tan plausible te parece lo de los motores Warp. ¿Nos ves viajando así en 200 años o mejor nos resignamos a seguir tratando de agarrar un buen Wi-Fi? Yo creería que todavía nos falta mucho tiempo. Lo de los motores Warp para poder viajar a estas grandes velocidades, todavía falta mucha tecnología y en especial el poder entender cómo doblar el espacio-tiempo para acortar las distancias o movernos a la velocidad de la luz para poder así entonces viajar a grandes distancias. Yo creería que todavía nos falta mucho tiempo para eso. Sin embargo, hemos visto cómo la tecnología ha ido avanzando mucho y muy rápido. Entonces yo creo que todavía no 200 años, pero yo creo que ya estamos como en búsqueda de esas soluciones para poder explorar todo el universo. Igual el universo es muy grande y todavía tenemos mucho que aprender. Si hasta nuestra Tierra es enorme para nosotros y hay muchas cosas que todavía no conocemos, ahora imagínense en el universo. Igual también hemos explorado muchas partes de la Tierra y pues siempre el humano busca explorar otras cosas. Pero hay también ciertas teorías donde dice que ya estamos próximos a poder alcanzar ese tipo de velocidades. Y pues una cuestión es creer, otra cosa es ver. Entonces todavía esperemos. Yo creo que todavía falta bastantico. Qué interesante, Alejandro. Bueno, yo espero que algún día logremos alcanzar las estrellas, pero cuando hayamos logrado un mejor mundo aquí, en nuestro planeta. Pero bueno, entremos en materia. Entremos en materia, pues lo que nos ocupa hoy, que es Star Trek. Yo sé que tú eres, digamos, seguidor de otros universos, pero también sé que has ido poco a poco introduciéndote en el universo de Star Trek. ¿Cómo entras tú en contacto con este universo? Las primeras películas que yo vi fueron las que se estrenaron para el 2000 y algo, que creo que son las películas del director. Se me olvida, ¿me puedes ayudar? Es que me olvida el nombre del director. Abrams. Eso, J.J. Abrams de la línea Kelvin. Yo comencé por la línea Kelvin.
La verdad, me gustó mucho el tipo de Kurt que J.J. Abrams escribió. Me gustó mucho también el papel que hace Huesos. De hecho, es un gran actor. Eso sí, les digo a todos, yo soy malo para recordar nombres de actores, actrices, directores. Entonces, hay muchas veces que yo voy a estar preguntándole a Chica Treki para que me diga el nombre, porque yo sí no tengo buena retentiva en eso. Pero sí me gustaba mucho la dinámica que tenía con Kirk, con Bond en la línea Kelvin, y me gustaba mucho cómo los actores trabajaban. Sé que a muchos no les gusta la línea Kelvin, pero para mí fue la entrada a Star Trek y fue la manera de yo conectarme con este universo. De hecho, pues como lo dijo Chica Trek al principio, yo era fan de otras series así de ciencia ficción, que pues desde mi infancia yo lo veía, como Babylon 5, Star Wars, Stargate G1, Stargate Atlantic y series así de esa manera, que fueron las que pues a la mayoría de nosotros pequeños nos tocó cuando teníamos lo que llamamos la perubólica, que era la parabólica, que aquí en Colombia era la señal de televisión donde traían muchos canales, pero la mayoría de canales eran de Perú. Entonces nosotros en Colombia había una parte que lo llamábamos perubólica, y pues ahí comenzamos a introducirnos en el mundo de la ciencia ficción, pero más fuerte ha sido el anime para mi parte. Entonces Star Trek yo lo vengo a conocer fue con J.J. Abrams cuando salieron las películas modernas. Bueno, lo que estás diciendo puede ser un poco polémico. Yo sé bastante. Porque digamos que la línea Kelvin es muy odiada por algunos sectores. A mí la verdad me gusta muchísimo, y creo que los actores que escogieron para encarnar a los actores a los personajes, perdón, de la serie original, en este caso a quien te estaba refiriendo, que es Karl Urban, como el Dr. Bones o el Dr. McCoy, pues lo hace de una manera espectacular. Aparte del Dr. McCoy, ¿tienes otro personaje que te haya atrapado desde el inicio? Sí, Chekhov me parece un buen personaje. De hecho, ese personaje fue uno de los que más me atrajo en la línea Kelvin. Creo que el actor que lo hace muy joven, él falleció, si no estoy mal. Sí, ajá. Sí, él falleció, si no estoy mal, tristemente, pero fue uno de los personajes que me gustó mucho. Chekhov, y también el oficial de ingeniería, se me olvida el nombre de las ratos. Scotty. Scotty, eso, el escocés. De hecho, también me gusta el personaje, el actor que hace de Scotty. Me parece que son muy buenos personajes. Diría yo que esos son los 4 personajes que me interesan mucho de esas películas de J.J. Abrams. Sí, bueno, y aparte de las películas de la línea Kelvin, ¿has tenido la oportunidad de ver otras series? ¿Y hay alguna que te haya llamado más la atención que otras? Sí, he visto otras series y efectivamente hay otras que me llaman más la atención de otras. Por ejemplo, después de las películas de J.J. Abrams comencé viendo lo que fue Discovery. La primera temporada no me la vi y creo que no fue necesaria vérmela porque me pareció que es absolutamente un desperdicio en cuanto a la modernización que se trató de hacer de Star Trek y poder llegar a la nueva generación. La verdad fue muy muy maluco como hicieron en la primera temporada. No me gustó. Yo vi el primer capítulo y dije, ¿qué es esto? Yo, que no era fanático en ese momento de Star Trek, dije, no, esto no es agradable. Pero a partir de la segunda temporada con el Capitán Pike me gustó bastante. El trabajo que se hace con el capitán es muy bueno. La forma como él entra en relación con toda la tripulación me pareció excelente. Y él tiene una fuerza que atrae a la gente muy chévere. Entonces, a partir de la segunda temporada fue que comencé a ver Discovery. Discovery me comenzó a gustar a partir como de creo que fue tercera o cuarta temporada, cuando hacen el salto temporal con el personaje de Book. Me fascinó mucho. A partir de ese momento yo creo que la historia comenzó a tener un mejor sentido. No me gustó el final de ciertas temporadas, por ejemplo el de la quema, que me pareció algo tan absurdo,
pero me gustaba cómo se estaban llevando las cosas por ese lado. Otra de las series que yo comencé a ver también, bueno, comencé a ver no, sino que yo veía al lado cada vez que mi esposa estaba viendo televisión, fue la de Star Trek, la de The New Generation con el Capitán Picard, que me parecía muy interesante. Cómo se hace la dinámica con Picard, además que Patrick Stewart es un gran actor conocido Actorazo. por muchas franquicias, como es X-Men, como es también, pues, madre, qué películas más de él he visto yo. Los X-Men, digamos que es como lo más conocido de él. No, pero Y bueno, él ha estado también. en diferentes películas. Por ejemplo, él hizo una gran interpretación de los cuentos de Scrooge, creo que es. Ah, sí, 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 claro, sí, sí. Es una gran interpretación Navidad, que él hace. sí. Exactamente. Y pues el papel que hizo ahí fue muy, muy impactante. Es un muy buen capitán y de hecho es uno de los capitanes que más se conocen. Pero para mí, la serie que más me ha, como digamos, llamado la atención ha sido dos, que es la moderna de Strange New Worlds y la Ujú. de Enterprise, que me parecen muy, muy chévere. De hecho, me gustaría sacar el tiempo para poderme ver toda Enterprise, que me parece muy, muy chévere el Capitán Archer, como trabaja con esta nueva dinámica de ser los pioneros en cuanto a la Starfleet, porque ellos son los que están comenzando con esa, digamos, en cierta medida comenzando a integrarse con la flota estelar como tierra. Entonces me gusta mucho lo que hace él. No sé si estoy bien con lo que estoy diciendo del capitán. Sí, sí, estás en lo cierto. Bueno, es que Alejandro es un recién llegado, un bebé dentro del mundo de Star Trek. Sí, sí. Bueno, y de lo que has visto, bueno, Star Trek habla mucho de explorar lo desconocido. ¿Qué opinas tú de esta forma, ya como matemático que eres, esta forma de mezclar ciencia, filosofía, la ética que se hace pues en este universo? Es una forma particular de ver las cosas porque yo soy de las personas que creo que la ciencia da respuestas a muchas preguntas de la naturaleza, pero no hay que tener separado de que existe un ser superior que fue el que creó todo esto. De hecho, la ciencia siempre apunta a eso, de que hay un ser superior que controla, o mejor dicho, dio rumbo a todo lo que conocemos, no fue solamente el azar. El azar no podría haberse hecho tantas cosas que tenemos. Y veo entonces que cómo Star Trek trata de no entrar en paradigmas serios sobre esta figura, pero sí es desde la moralidad, desde buscar siempre que lo importante es el bien, de hacer el bien a los demás, de buscar cómo salvaguardar la vida, que muchas veces uno piensa que el bien en común es sacrificar una sola vida y muchas veces hemos visto como capitanes tratan de hacer todo lo posible para que hasta la última vida se pueda salvar y que no hayan sacrificios, pero también muestra esa otra parte, que muchas veces cuando queremos lograr cosas es necesario hacer sacrificios y es buscar la manera de solucionarlo para dar lo mejor, pero entender de que cuando nosotros estamos haciendo lo mejor y estamos dando lo mejor de nosotros, siempre que busquemos el bien de los demás y siempre que busquemos hacer las cosas correctamente, vamos a encontrar situaciones que van a ser agradables, pero eso no quita de que también van a venir situaciones que no sean agradables. Entonces me gusta mucho porque es muy humano en esa parte y también muy realista. No todo va a salir bien, no todo va a salir mal. Hay digamos momentos que son grises y que es la mayoría de las cosas que a nosotros nos pasan. Tenemos muchos momentos grises y es aprender en esos momentos grises cómo podemos actuar. Ujú. Eso es lo que hace que Star Trek siga siendo relevante hoy en día, más de 5 décadas después de haberse creado, ¿no? Que sigue hablando a la realidad de lo que somos como seres humanos y a la, digámoslo así, a la realidad de la vida, y lo Claro, que nos podemos enfrentar. Ujú. por eso recuerdo muy bien un capítulo de Strange New World cuando a una la están juzgando por su pasado, por cosas Porque es que una aumentada, que tiene, exactamente, ajá, porque es una mentada, son cosas de su pasado, pero que en cierta manera sí definen su futuro, pero no definen, digamos, quién es
en cuanto a si es buena o mala, porque ser aumentado o no ser aumentado no era sinónimo de que fuese malo. Sabemos que hay aumentados, por ejemplo, como el famoso Khan, que él era, digamos, malo en lo que ciertas personas podrían conocer que era malo, pero era benevolente en ciertas cosas, porque si los comparamos con los otros aumentados eran terribles. Él, digamos que en cierta manera era muy gris en la forma de actuar, pero una no era así, una era muy derecha, muy de seguir los principios de la flota. Entonces es llegar a ese punto cuando le hicieron el juicio a una y uno poder ver que una se pudo defender y que hay gente que puede defender esas causas. Uno dice, sí, muchas veces tenemos un pasado y la gente dice es que tu pasado te define tu futuro, pero tú puedes cambiar el futuro, dejando que el pasado, digamos, te ayude a moldearte, pero que no te define como tal. Lo que te va a definir a ti son las decisiones del presente. Y eso es lo que mostraba muchas veces Star Trek en sus capítulos, cuando son así capítulos que son autoconclusivos, que te mostraban que el ahora es lo que realmente te define a ti. Es verdad. Pero bueno, quiero que entremos como a la parte de Star Trek desde lo que es la ciencia y luego vamos a retomar esta parte de la ética que también quisiera que lo abordáramos. La parte científica es muy importante porque a lo largo de todas estas décadas, pues Star Trek no solamente nos ha llevado como a explorar nuevos mundos y civilizaciones, sino que creo yo ha encendido como la chispa de la curiosidad científica, ¿no? Y ha anticipado muchas cosas que hoy existen, desde comunicadores que podrían ser, a ver, lo que es hoy en día los celulares, hasta replicadores que podríamos decir es el equivalente de las impresoras 3D, ¿no? Y ha sido como una fuente constante de inspiración. Pero más allá de esos gadgets, la pregunta aquí sería para ti, Alejandro, ¿puede la ciencia ficción, y en este caso, en el caso específico de Star Trek, motivarnos a estudiar y a imaginar un futuro mejor desde la ciencia? Y claro, de hecho tenemos muchas evidencias de eso. Comencemos, por ejemplo, con las historias de Julio Verne, también con las de Asimov. Son historias que han establecido puntos que hoy en día estamos conociendo. Por ejemplo, Asimov en sus historias siempre hablaba de la inteligencia artificial. Hoy en día es algo palpable. Tenemos inteligencia artificial en nuestro diario vivir. No la inteligencia artificial como Asimov lo estableció con robots y todos esos que eran autónomos y con cyborg, pero sí tenemos inteligencia artificial y estamos apuntando a esa idea de Asimov de tener cyborgs, unidades autónomas, unidades de servicios. Entonces no estamos lejos de que lo que Star Trek esté mostrando sea posible. De hecho, yo creo que ayuda mucho a que haya personas que se motiven y decir, hombre, ¿y por qué no lo hacemos? Porque yo creo que una persona que comenzó a estudiar sobre lo que fue inteligencia artificial debió partir de lo que Asimov establece. De hecho, las leyes de la robótica se las debemos a Asimov. Asimov fue el que dio el fundamento de eso. Y uno dice, bueno, si una persona pudo pensarla, escribirla y otras personas pudieron desarrollarla, no quiere decir que no podamos lograrlo. Que estamos a bastante tiempo para poder alcanzarlo, sí, pero vamos poco a poco. Imagínense, por ejemplo, lo del viaje al centro de la Tierra, que parece que todavía falta mucho para llegar, pero hay mucha gente que está explorando y mucha gente que ha visto cosas. De hecho, hoy en día están apareciendo nuevas estructuras, no están apareciendo están descubriendo, no apareciendo porque siempre ha estado, pero se ha descubierto nuevas civilizaciones y gracias a la tecnología hoy en día se mapea más fácil los lugares y topográficamente se pueden establecer mejor detalle del terreno y se puede establecer que hubo civilizaciones más antiguas de las que nosotros conocemos como tal. Entonces vemos que sí, es una evidencia nuestra vida de que poco a poco podemos alcanzar lo que Star Trek está mostrando. Hoy en día, por ejemplo, tenemos pantallas totalmente táctiles, que son cosas que en 1980 y pico, que era cuando comenzaron los programas de Star Trek, creo que el primero fue el original. Bueno, los 60, los años 60.
sí, que teníamos pantallas táctiles, hoy en día es el diario vivir, tenemos pantallas táctiles, tenemos la facilidad de comunicarnos con otros por pantalla desde un dispositivo a la mano, podemos hacer videollamadas, videoconferencias, podemos conectarnos inmediatamente con cualquier parte del mundo. Y es gracias a que gente que vio esas cuestiones de la ciencia ficción dentro de las series, dentro de los libros, dentro de la sociedad, y comenzaron diciendo, no, vamos a alcanzar vamos a alcanzar eso, y se ha alcanzado. De hecho, escuché en estos días que ya hay un carro que puede volar y ya tiene 70 horas de vuelo certificado, y es un automóvil híbrido, puede volar y puede andar en carretera. Entonces yo digo, estamos poco a poco alcanzando lo que las películas nos han mostrado. Sí, es cierto. Bueno, Alejandro, y si tú fueras parte de la flota estelar, que se vale soñar, ¿qué proyecto llevarías a cabo para expandir los límites del conocimiento humano? Uy, muy buena pregunta. De hecho, no me la habría hecho yo, entonces no tendría pues una respuesta así clara, pero yo creería que siempre a mí me llama la atención los agujeros negros. Entonces me gustaría pues poder estudiarlos, saber qué sucede después del horizonte de eventos, conocer qué es lo que pasa cuando las partículas entran dentro del agujero negro y para dónde va, o sea, poder estudiar toda esa magnificencia que tienen, porque están ahí con fuerza para absorber galaxias enteras, pero no vemos en nuestra, digamos, realidad, en nuestra actualidad, no vemos cómo ellas van absorbiendo cosas. Entonces es muy interesante estudiar los agujeros negros. Eso es una cuestión que estudiaría, y la otra sería ¿qué tanto está expandido el universo? Porque la verdad es que nosotros hablamos del universo y cada vez que pensamos en el universo lo pensamos como algo finito, pero ¿y qué tal que fuese infinito? ¿Qué tal que se expande, se expande, se expande, se expande? Debería entonces haber cosas que la luz no alcance a cubrir del universo, entonces que ahora más allá de donde la luz no llegue. Cuestiones de ese estilo creería que estudiaría yo si estuviera en la flota. Tú serías muy feliz entonces si viviésemos en la época donde está Deep Space Nine, porque en el sistema bajorano hay un agujero de gusano. Y entonces te imagino ahí viviendo en la estación Deep Space Nine. Sí, pero más que agujero de gusano me gustaría más un agujero negro. Igual pues... Bueno, sí, tienes toda la razón. Más un agujero de gusano que un agujero negro. Sí, igual razón. Pues es muy interesante también estudiar los agujeros de gusano. De hecho, ese amor que yo tengo por esa parte de los agujeros negros, creo que también nace por mi película favorita de todos los tiempos, que es Interestelar, que yo digo que es una representación brutal de lo que es un agujero negro. De hecho, hoy en día se toman las representaciones de los agujeros negros como se representó Gargantúa en la película, y es muy chévere poder ver cómo la tecnología ha llegado al punto que podemos hacer recreaciones de imágenes que se encuentran a años luz de distancia. Y continuando por esta misma línea de la ciencia, cuando uno pues tiene como ese contacto con el universo de Star Trek, pues yo creo que uno no vuelve a mirar igual ni el espacio ni las historias de ciencia ficción. Pero alguien como tú, Alejandro, que tiene una mente entrenada para ver patrones, estructura y lógica, yo creo que esto toma como otra dimensión, ¿no? Y me gustaría que habláramos desde esa mirada, la de un matemático frente al viaje estelar. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo ve un matemático la forma en que Star Trek representa la ciencia? ¿Te parece que hay una lógica interna sólida, o sientes que más bien todo es como ciencia ficción blanda? Bueno, hay muchas cuestiones que actualmente podemos pensar que son ciencia ficción blanda o por imaginación, pero entonces hay que ver la historia. Anteriormente nosotros pensábamos que la Tierra era el centro del universo. Después pensamos que no, que la Tierra gira alrededor del Sol. Después nos dimos cuenta que el Sol no era el centro del universo, sino que había un punto que es el centro del universo y que el Sol gira alrededor de ese punto. Entonces, la lógica siempre dicta de que por lo que nosotros creamos ahora, no quiere decir que toda la vida va a ser así.
En la física hay cosas que sí, son la base y a partir de la base podemos ir estructurando, pero va cambiando. Entonces, esa lógica desde el punto de vista de matemáticas es entender que todo axioma que nosotros tenemos, y para los que no entienden qué es un axioma, es una verdad que consideremos verdad sin necesidad de justificarla, es decir, pensar en algo y creerlo sin necesidad de que alguien nos lo demuestre, es un axioma. Que la ciencia tiene muchos de esos axiomas que en algún momento pueden cambiarse o que son axiomas que pueden generar nuevo tipo de ideas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las matemáticas, nosotros tenemos axiomas para hablar de la geometría plana, que se conocen como los 5 axiomas de Euclides, pero a raíz de pensar en el quinto postulado de Euclides, el quinto postulado establece una nueva dinámica para la geometría. A partir de ese postulado se crea, o mejor dicho, se establece lo que es la geometría esférica, la geometría hiperbólica, y a partir de ese tipo de ideas se va generando otras ideas. Entonces, A partir del conocimiento que se genera, ¿no? Se va generando y que se va adquiriendo. Uh-huh. Entonces creo que sí, hay cosas que actualmente podemos decir que es ciencia dura de parte de Star Trek, y otra que es blanda porque todavía no tenemos conocimiento, pero la imaginación nos ha llevado a eso. Pero si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, a películas como El Quinto Elemento, donde les está diciendo que hay naves, hay carros taxis que vuelan y todo eso, hoy en día ya estamos alcanzando eso, estamos en prototipos y lo hemos logrado. Entonces uno diría, en ese momento no, todo lo que uno ve en El Quinto Elemento son cuestiones que no existen, pero ya estamos llegando a ese punto donde hay cosas que sí se pueden hacer. Entonces uno dice, bueno, no existía en ese momento, pero ahorita se puede ver como una idea de ciencia ficción dura, porque se está logrando, es posible. Que hay cosas que nosotros no tenemos conocimiento y por esa razón nosotros establecemos como que no, es imaginación de la persona o es digamos especulación. Sí, existe siempre esa especulación, pero la especulación ha hecho que la ciencia evolucione, que la ciencia madure, que la ciencia se vuelva lo que es ahora. Entonces, hablar, yo creo que de ciencia dura o de ciencia blanda en la ciencia ficción, creía que limita mucho lo que es la capacidad de creatividad del ser humano, que hemos demostrado de que lo que nosotros consideramos en el pasado ciencia ficción ahora es una realidad. Entonces, desde el punto de vista de las matemáticas, yo lo veo así. La historia es un proceso y que va en espiral. Vamos recogiendo siempre ideas del pasado para aplicarlas al futuro y mirar cómo podemos ir integrándolas y generando entonces una cadena de sucesos que va aumentando el conocimiento. Como decía Isaac Newton sabemos que se le conoce mucho por las leyes de la dinámica, pero para que él pudiera llegar a eso, él tuvo que estar como base el conocimiento de los demás. Entonces él decía que él pudo alcanzar la altura porque está a la altura donde está porque se paró en los hombros de los demás. Cierto. Entonces es ese punto, entender de que como matemático uno puede decir, no, eso no tiene razón de ser en este momento, sí, pero es este momento. En un futuro vamos a alcanzar muchas otras cosas. De pronto no vamos a tener vida para ver todos los cambios, pero yo creo que la humanidad va a llegar a muchas cuestiones que hoy en día vemos en la ciencia ficción y las va a volver realidad. Lo que hoy nos parece ciencia ficción, en el futuro va a ser una realidad, creo yo. Bueno, y aquí tengo otra pregunta. ¿Hay alguna escena, hay algún concepto en lo que has visto hasta ahora de Star Trek que a ti te haya hecho pensar como, wow, eso tiene una base matemática? Uy, esto sí, esto es ciencia pura, esto sí, así es. U otro donde de pronto hayas dicho, uy, no, esto sí rompe toda la lógica, esto sí no tiene nada de base científica. Bueno, hay cuestiones que yo puedo decir hasta el momento, pues, de romper toda cuestión de base científica. Es, por ejemplo, lo de los replicadores. Sé que hoy en día se está trabajando mucho en que poder hacer con máquinas 3D piezas y todo eso, pero la idea de los replicadores, yo digo, es una idea todavía muy
A ese punto, como lo vemos en Star Trek. Y exactamente a ese punto, porque es coger la masa, convertirla en energía para después convertirla en masa, ¿sí? Entonces yo digo, uff, eso es como complicado porque no es como tan fácil, porque si pudiésemos nosotros hacer eso, créalo que hoy en día podríamos llegar a muchos lugares convirtiendo la masa en energía. Es decir, por ejemplo, un carro, sabemos que para que un automóvil pueda manejarse o conducirte necesita combustible. El combustible puede ser fósil o puede ser un combustible un biodiesel, por ejemplo. Y lo que hace es convertir por medio de energías, la energía energía química, de energía de explosión y así sucesivamente una cadena de energía para que pueda funcionar el automóvil. Y lo mismo con los autos eléctricos, tomar la energía eléctrica, convertirla en energía para generar movimiento y todo se pueda dar. Entonces imagínense el caso de que podamos coger cualquier cosa, como por ejemplo en Volver al Futuro, que cuando el Doc quería viajar al futuro, él abre el DeLorean, saca basura, la mete en un compartimiento, la cierra y listo. Esa idea muchas personas de pronto no la captaron, pero lo que él estaba haciendo es coger la materia, metiéndolo en ese recipiente, y ese recipiente lo que hace es convertirlo en energía, es decir, está descomponiendo los átomos de la materia, de la cáscara, de la basura, de todo lo que era orgánico para convertirlo en energía. ¿Sí me hago entender la idea? Sí. Uy, qué interesante. Entonces, llegar al punto a que los replicadores puedan hacer eso es coger la masa, convertirla en energía, poder hacer que esa energía se reestructure y que pueda aparecer lo que yo quiero. Esa es una cuestión. La otra son el transportador, cuando están, digamos, en tierra y dice transpórteme, y lo que quieren es como si fueras luz, energía, y te transportan de un punto a otro, ¿cierto? Es la misma idea, es coger la materia y convertirla en energía, después coger la energía y convertirla otra vez en materia. Llegar a ese punto en la ciencia, eso abriría muchas cuestiones a lo que hoy en día conocemos como la ciencia ficción, porque tendríamos las herramientas para tener energía de nuestra materia y convertir la energía de nuestro alrededor, del sol, todo en materia. Entonces, digamos que podríamos convertir la luz del sol en comida, y eso sería una cuestión que, si me hago entender, si pudiéramos convertir la energía en materia, reestructurar la energía y establecerla como materia, y al revés, coger la materia, estructurarla como energía, poderla transmitir de un punto a otro, sería una cuestión genial. Pero yo creo que eso todavía no creo, es algo muy complejo. Si alguien descubriera cómo convertir la energía en materia o la materia en energía, es mejor dicho, imagínense, si sabemos cómo convertir... 1000 años en ciencia. ¿Cómo? 1000 años en ciencia. No, posiblemente más. Sí, yo creo que posiblemente hasta más, porque miren, podríamos nosotros convertirnos en energía, viajar a la velocidad de la luz a donde queramos y llegar a ese punto y convertirnos otra vez en masa. ¿Sí me hago entender la idea? Entonces, la exploración del universo sería más fácil en cierta manera, porque podríamos nosotros viajar en energía y no consumir, digamos, en cierta manera no necesitaríamos soporte vital porque estamos viajando en energía, y cuando lleguemos allá convertirnos entonces en personas. Bueno, hay otro concepto, porque hemos hablado de Discovery, me dices que te has visto la serie, que quiero que abordemos acá, y es la red micelial, ¿no? La que conecta pues como puntos distantes del universo de forma instantánea. ¿Qué opinas tú de esta idea como matemático? ¿Te parece un concepto interesante desde la perspectiva de redes, espacios no euclidianos o algo similar? Sí, está muy interesante esa pregunta, porque yo lo vería más desde el punto de física, porque hay una ley que establece que cuando dos átomos han entrado en contacto van a quedar ligados, ¿sí? Y que por más que estén separados esos dos átomos, lo que le sucede a uno le puede suceder al otro inmediatamente. Y esas redes se pueden establecer donde podemos viajar de un punto a otro instantáneamente, porque lo que le está pasando a un átomo le puede pasar a otro que ha estado en contacto en mucho tiempo.
Matemáticamente hablando, es una cuestión que uno tendría que estudiar bastante de las probabilidades de suceso, porque existan esas redes, sería estudiar, digamos, estudiar todo lo que es subatómico. Y ahí es una cuestión más de física que de matemáticas. Entonces, uno dice, bueno, ahí matemáticamente hablando, ¿qué podríamos decir? Yo creería que matemáticamente hablando podríamos modelar las funciones que establecen esas relaciones, las transformaciones también, pero creo que es una cuestión mucho más física que matemáticas. Entonces, que exista, teóricamente se puede dar, ¿sí? Por lo que te dije, existe la teoría de que dos átomos, si están unidos, por más que estén separados en distancia, lo que le pasa a uno le pasa al otro, que es la misma idea que se presentó en la serie de El problema de los tres cuerpos, donde los extraterrestres estaban a años luz de distancia de la Tierra, pero podían modificar cualquier cosa porque habían establecido ese puente a través de esas dos moléculas que estuvieron esas dos partículas que estuvieron en interacción, y se mandó uno digamos, a la Tierra, y el otro puede estar a años luz, pero es un puente que conecta a las dos inmediatamente. Entonces, como lo dije ahorita, es una cuestión que nos ayudaría a explorar bastante el universo. Si existiese, sería una forma muy fácil de poder viajar de un lugar a otro, porque debido a las distancias que hay entre los astros, viajar de un lugar a otro nos toma años. Y por ejemplo, partir el Alejandro de hoy, digamos, a la Luna, cuando lleguemos a la Luna, todo ese tiempo que me tome de viajar de aquí a la Luna, bueno, más lejos, de aquí a Marte, todo ese tiempo que me tome aquí viajar a mí a Marte, han pasado tantas cosas que para mí se perdieron, ¿sí me hago entender? Y que si yo miro hacia la Tierra, va a ser lo mismo. Para mí es un momento en donde el tiempo se va o a dilatar o a contraer, y puede generar que pase mucho más tiempo del que realmente yo estoy percibiendo. Y entonces hay muchas cosas que, digamos, voy a llegar a explorar cierto lugar, pero me toma mi años luz en llegar, y cuando llego a ese lugar, lo que digamos que yo ya quería explorar ya no está, porque ya desapareció, porque estaba en el pasado. Es una cuestión complicada de entender, pero créalo que si pudiésemos tener esa conexión, esa red micelar, sería una cosa genial para viajar de un punto a otro. Sí, sí. Bitácora suplementaria. En el año 2017, el concurso Tricorder X Prize premió a un equipo que creó un dispositivo médico portátil capaz de detectar 34 enfermedades usando sensores no invasivos. Inspirado por el Tricorder de Star Trek, este dispositivo puede diagnosticar condiciones como problemas respiratorios, infecciones o diabetes. Lo que parecía una idea futurista en los años 60, hoy está tomando forma en el mundo real, acercándonos cada vez más a un futuro donde la tecnología médica es portátil y accesible. ¿Quién sabe qué otras innovaciones de Star Trek podrían estar a la vuelta de la esquina esperando ser descubiertas? Fin del registro. Fascinating. Ahora quiero que pasemos a otro aspecto de la ciencia, porque una cosa que a mí me parece muy fascinante de Star Trek es cómo combina la ciencia y las emociones en la toma de decisiones, ¿no? No solamente se trata de datos y cálculos fríos, sino que vemos capitanes y oficiales pues enfrentarse a dilemas donde la lógica, la ciencia debe convivir pues con la empatía, la intuición, los valores. ¿Qué también crees tú que las series de Star Trek reflejan esa tensión entre la ciencia y la emoción cuando está en juego pues el destino de una nave o una civilización entera? Pues estaríamos hablando del eterno dilema de la razón y la emoción, ¿no? De realmente podemos
tomar decisiones solo con razón o podemos tomar decisiones de solo de la emoción. Y Star Trek muestra mucho esos dilemas y me gusta por eso, porque no todo es razón, no todo es emoción, hay que tener equilibrio. La cuestión es saber equilibrar y el equilibrio no es siempre 50-50. Hay momentos donde uno debe ser más razón y hay momentos donde uno tiene que ser más emoción, y por eso me gusta mucho la dinámica que tienen los capitanes con sus oficiales, en especial con sus primeros al mando, y los científicos. Por ejemplo, la relación entre Kirk y Spock. Kirk suele ser muy emocional pese a su gran talento como líder y capitán, pero Spock lo aterriza muchas veces. Pero hay veces donde Spock es demasiado racional y Kirk le dice no, hay que también pensar desde este punto de vista. Entonces es una cuestión muy chévere, muy interesante, como plantea siempre las dinámicas de que no es un 50-50. Hay momentos donde la razón tiene que ser más que la emoción y hay momentos donde la emoción tiene que ser más la razón. Es cierto, es verdad. Yo amo esa dinámica entre los capitanes, los oficiales, y muchas veces el capitán va y le pregunta al número uno, pero también puede ir con el ingeniero o puede ir con el oficial de ciencias o puede ir con el médico según la necesidad, y es tan bonito ver cómo lo escucha, cómo atiende a lo que dice, y a veces aún como los mismos doctores pueden hasta pararse muy firmemente. Lo hacía muchísimo la doctora Crusher con Picard, y no, es que yo soy la médica de muchas, y lo veíamos también el doctor en Voyager, yo soy el médico y pues no, en estos casos yo tengo la autoridad aquí como médico y vamos a hacer esto y esto. Entonces sí, de verdad que creo yo que es un tema que me gustaría en algún momento tocar en el podcast, esto del liderazgo en Star Trek. Pero más allá del drama, Alejandro, ¿te ha pasado que un episodio, digamos, te despierte como mucha curiosidad, que tú termines investigando? Porque a mí me ha pasado que termines investigando algún concepto real, científico, como la teoría de cuerda, los principios de la propulsión warp, qué sé yo, los agujeros de gusano. La verdad, yo todavía estoy como tratando de ubicar el replicador de café y tratar de entender por qué siempre los escudos fallan en el momento donde es más crítico. Pero la verdad admito que como matemático me cuesta un poco como ponerme al sentido de investigar sobre cuestiones de lo que dice Star Trek, porque no sé, me parece que es el momento donde relajarme y no pensar todo es física, todo claro. Todo es matemáticas. Entonces, exactamente, es como el momento de decir, bueno, desconectémonos de mi profesión y disfrutemos de lo que Star Trek me pueda entregar. Entonces muy pocas veces lo hago, ¿sí? Interesante, no lo había pensado así, pero tienes razón. Recuerdo que yo tengo un amigo que él es psicólogo, bueno, no solamente psicólogo, es una eminencia, digámoslo así. Y él, entonces, una vez estábamos en un almuerzo con otros amigos y yo le pregunté, fulano, ¿y tú qué? Nos estás aquí como analizando, que y era como a veces incómodo. Entonces todos, ay, sí, tú no puedes estarnos analizando. Y dijo, ay, venga, parce, esta es mi hora de almuerzo, yo qué me voy a poner a analizar, yo quiero desconectar. Bastantes pacientes tengo en el consultorio para ponerme aquí a analizarlos a ustedes. Exactamente. Entonces, sí, no lo había pensado, pero sí, hace sentido lo que estás diciendo. Como no es mi profesión, a mí sí la verdad me gusta, y a veces pues termino investigando y aprendiendo cositas de ciencias. Exactamente, es por ese punto. Entonces, muy pocas veces digamos que hay algo que yo vea en Star Trek y yo digo, uy, vamos a investigar de eso, no, porque la verdad es que prefiero desconectarme en ese momento, no pensar como la mente del matemático, la mente del que sabe física, no. Pensar es en la mente del relajarme, ver, interesarme, y si hay cosas que no me cuadra, decir, bueno, no me cuadra, pero es ciencia ficción. Sí. Bueno, ahora quiero que pasemos como a un lado, digamos, un poquito menos heroico, menos serio, digámoslo así, y es Lower Decks, ¿no? Porque también sé que te has visto
esta serie pues que llegó como para romper moldes y romper un poco lo que estábamos acostumbrados a ver, pero pues igual de valioso de la flota estelar, ¿no? ¿Qué pasa, Alejandro, cuando un matemático se encuentra con esta versión irreverente de Star Trek? ¿Cómo fue ese primer encuentro con Lower Decks? Bueno, dos cosas. Primero, uniéndome a la respuesta anterior, como matemático no me centré en ver la serie así, porque decía, ay no, sí, por la respuesta anterior. Lo segundo es, Claro. choqué mucho por la forma de los dibujos animados. No estoy acostumbrado a ese tipo de dibujo. De hecho, Y me eso que gusta, tú ves anime, ¿no? pero es diferente. O sea, la forma del dibujo animado es muy diferente del anime a la forma en como Lower Decks lo está mostrando, que es más como Ricky Morty. Y esa forma es más americana que oriental, y a mí me gusta más la forma oriental. Entonces fue un choque en primer momento, pero fuera de los dibujos animados, como Star Trek, como esencia de ver esos cadetes que son los que están, digamos, como de tercera o cuarta, fue muy chistoso en la forma como se aborda. Tener una rebelde como es Mariner, ¿sí? Ujú. Tener a un oficial que quiere ser lo mejor de lo mejor, que es Boimer, que me parece que es un personaje que es ridículo, pero que muchas veces muestra la realidad de la vida. Nosotros hemos sido ese Boimer, ese ridículo, ese personaje que por alcanzar sus sueños, sus metas, piensa mucho en lo que los demás ven en él y no se enfoca en lo que él tiene. Que cuando él comenzó a enfocarse en lo que él tiene, en lo que él era, había unas Ajá. versiones de él que yo decía, uff, eso es un buen Boimer, es un Boimer que ha madurado, que ha entendido que no es importante cómo te ven los demás, sino cómo tú te sientes y lo que puedes hacer con lo que tú tienes. Entonces era muy, muy interesante ver también a una, se me olvida el nombre de ¿Tendi? ella, ver una Tendi muy alegre, muy animada, pero tratando de marcar la diferencia por sus raíces, que vuelvo a lo del pasado. Una Tendi donde las raíces de ella son piratas espaciales, pero ella no quería ser pirata espacial y guardaba todas sus capacidades como pirata porque quería irse al lado de la ciencia. Entonces, ver también ese Ajá. conflicto entre lo que mi cultura dice que debo ser y lo que yo quiero hacer, que es una cuestión muy Ujú. interesante. Sí, sí, sí. Y hablando digamos, desde el lado científico, ¿qué te parece la forma en que Tendi y Rutherford viven como la ciencia dentro de la flota estelar? ¿Crees tú que son representaciones, pues digamos, de cierta manera realistas, con su toque de humor y su toque de fantasía, de jóvenes científicos apasionados, amantes de la ciencia? Creería que es un poco más exagerado por la cuestión cómica del programa. Ajá, la serie, sí. Sí, de la serie, que es un tono más cómico, pero sí, yo he visto jóvenes que son así apasionados por la ciencia y que piensan en ciencia y tratan de hacer ciencia, y me gusta esa parte que se tocó porque está mostrando de que realmente la pasión dentro de la ciencia es importante, porque si no tuviésemos Mm, gente apasionada por la ciencia no tendríamos descubrimientos, no tendríamos correcto. todo lo que nosotros hoy en día tenemos, porque para nosotros poder crear necesitamos pasión y es muy importante. De hecho, ellos en su pasión por aprender, en su pasión por hacer, siempre resolvían problemas de manera muy creativa. Entonces sí, yo creo Sí. que es un punto muy chévere como lo muestra el programa. Creo que es inspirador verlos. Hemos tenido estas duplas así. Una de mis duplas favoritas científicas es Data con la Forge, porque juntos se hacen muchos experimentos que, por cierto, Picard, y uno piensa que es tan gruñón, les da cancha libre, a veces se les une a Wesley y hacen sus experimentos y todo. También tuvimos en Discovery la dupla del ingeniero se me olvida el nombre, de Staines con Tilly. Entonces, estas duplas de gente que ama la ciencia y que para mí aportan su entusiasmo y su curiosidad son muy inspiradoras, ¿no? Bueno, y en cuanto a Rutherford, porque a mí me parece que Rutherford tiene una relación como muy práctica con la ciencia, ¿no? Pero también muy humana. ¿Cómo ves tú esa dualidad que él tiene entre tecnología y emociones?
Bueno, es una cuestión importante de analizar porque muchas veces pensamos que si vamos a hablar de tecnología, de la parte de la ciencia, tenemos que sacar lo humano. Y no es así, porque yo creo que la tecnología y la ciencia está para facilitar muchas cuestiones del ser humano. Y por ejemplo, Rutherford, que trata de tener sus partes tecnológica, no Ujú, borra su humanidad, no como pasó por ejemplo ujú, en uno de los capítulos de la última temporada donde están en un universo paralelo donde hay un Rutherford que borró toda su parte emocional y ajá, que era más máquina que persona y al final se perdió lo que a Rutherford lo caracterizaba, la pasión por la ciencia, por descubrir, por aprender. Entonces es chévere eso porque sí, él se quiere mejorar físicamente, pero él quiere para tener esa pasión por la ciencia y por eso no pierde su parte humana. ujú, es correcto, sí. Bueno, y si tú fueses parte de la tripulación de los Cerritos, ¿estarías en ciencia, en ingeniería, en holoprogramas secretos? ¿Dónde te gustaría estar? O bueno, no hablemos que en la Cerrito, digámoslo en general, si estuvieses a bordo de una base, perdón, una nave de la Federación, ¿en qué parte te gustaría estar? ¿En qué división? Yo creería que ingeniería. Me gusta esa Ajá. parte de poder resolver situaciones, aunque yo sé que es crítica, pero me gusta esa parte de poder resolver situaciones con el ingenio, con la tecnología, entonces sí estaría muy, muy pegado en la parte de tecnología. Bueno, Exacto. Alejandro, después de recorrer estas galaxias matemáticas, estos dilemas, y bueno, hasta aventuras animadas, ya vamos llegando al final de esta conversación. Pero me gustaría, antes de cerrar, una última pregunta para ti. Si tú tuvieras la oportunidad de diseñar un episodio de Star Trek desde tu mirada como científico, como matemático, ¿qué problema o qué dilema te gustaría explorar? Uf, está muy chévere la pregunta. Me tomaría lo de la dificultad del lenguaje. No sé si Ujú, recuerdas uno de los últimos episodios de Discovery de era Discovery. ajá, Ujú, donde para poder entender la especie que está en el otro lado, que estaba destruyendo todo, se trabajó en bases matemáticas, ¿no? ajá, Entonces yo diría un episodio donde se explore, no sé si existe porque pues no he visto, pero un episodio donde se explore una cultura donde su dios sea la matemática, donde todo se rige basado por fórmulas, que si tenemos una situación, un problema, hay una fórmula para solucionarlo, para ver cómo sería o cómo se pensaría esa idea de un mundo donde todo se resuelve con fórmulas. muy interesante, sí. Sí, sí. A mí me encantó esto de la especie, creo que era la especie 10C, Ujú, de la temporada 4, ¿sí? Donde de hecho se tienen que comunicar con ellos a través de la matemática, porque esa especie usa la matemática pues para comunicarse y entender el universo. Me encantaría, ya uniéndome a la pregunta, ujú, que me gustaría que se explorara mucho más esto y lo que tú mencionas de tener la matemática como un dios, no se ha explorado hasta donde yo recuerdo. Si alguno de los oyentes de pronto recuerda algún episodio, pues déjenlo allí en los comentarios. Si han habido donde han nacido las máquinas, ¿no? Las inteligencias artificiales que han guiado una sociedad, las inteligencias malas, ¿no? Digámoslo así, que ujú. han guiado mal a una sociedad o se han convertido, se han levantado, no necesariamente como dioses, pero sí como la figura de autoridad o de autoritarismo, ¿sí? Sí. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. A veces nosotros pensamos que las matemáticas son como algo frío, algo exacto, pero yo creo que conversaciones como estas nos recuerdan que pueden ser una forma de comprender mejor nuestro lugar en el universo, ¿no? Y que en Star Trek, pues la ciencia, la ética, la curiosidad no están separadas. Como lo decías tú, se entrelazan, ¿sí? Se entrelazan y tal vez yo creo, ¿no? Lo más humano de todo es nunca dejar de preguntarnos cómo actuar, de cómo entender y pues cómo seguir explorando, ¿no? Alejandro, muchas gracias por apagar un momento esos controles del OBS
y transportarte hasta esta nave pues para compartir esta conversación. Y no, gracias a ti por invitarme. Espero poder venir para hablar otros temas interesantes, Claro así que como sí. este. Y por acá siempre van a tener detrás de los controles, haciendo que todo salga muy bien. Y muchas gracias por eso. Bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Larga vida y prosperidad. Bitácora final, fecha estelar 2414.19. Mientras continuamos nuestra exploración por las fronteras de la ciencia y la tecnología, es fascinante ver cómo Star Trek no solo nos ha mostrado mundos lejanos, sino que también nos ha desafiado a cuestionar lo que creíamos posible. Los avances de hoy en día, inspirados por una serie que alguna vez imaginó un futuro mejor distante, demuestran que el camino hacia la innovación está marcado por la visión de lo que aún no existe. ¿Será que lo que hoy nos parece ciencia ficción, en el mañana será solo otra parte de nuestra realidad? Computadora, fin del registro. Program complete.